Esta es la historia de San Claudio de la Colombière, un alma que dedicó su vida a servir a Dios. En Virtus, te contamos cómo su ejemplo sigue tocando corazones hasta hoy. El viento aullaba sobre los Alpes, un lamento blanco que se enredaba con las agujas góticas de la abadía de Ambronay. Dentro, el joven Claudio de la Colombière, apenas un novicio, se inclinaba sobre un manuscrito iluminado, la luz de las velas danzando sobre el pergamino. No era la belleza de las miniaturas lo que lo cautivaba, sino las palabras de San Agustín, que parecían resonar con una inquietud profunda en su alma. Claudio, nacido en la Borgoña de 1641, no buscaba la gloria ni el poder, sino una verdad que se le escapaba entre los dedos, como el humo de un incienso. Su familia, noble y acomodada, esperaba que siguiera sus pasos en la corte, pero el llamado de Dios era un eco más fuerte que cualquier ambición terrenal. Había sentido esa llamada con una claridad sorprendente durante una peregrinación a la Capilla de la Virgen Negra en Lausana. Una paz inmensa, una certeza silenciosa, lo habían inundado frente a la imagen oscura y maternal. Ahora en Ambronay se preparaba para la vida monástica, pero una sombra de duda persistía. ¿Sería suficiente su devoción? ¿Podría realmente comprender el amor infinito que lo llamaba? El abad, un hombre sabio y de mirada penetrante, lo observaba desde la distancia, intuyendo la batalla espiritual que libraba el joven. Esa noche, antes de dormir, Claudio tuvo un sueño vívido. Una paloma blanca descendía del cielo y posaba sobre su corazón, irradiando una luz cegadora. Al despertar sintió una renovada esperanza, pero también una premonición, un presentimiento de que su camino estaría marcado por el sacrificio y la entrega total. Los años pasaron en Ambronay, marcados por la oración, el estudio y el trabajo manual. Claudio fue ordenado sacerdote y pronto se destacó por su profunda piedad, su elocuencia y su capacidad para consolar a los afligidos. Pero su verdadera vocación no se revelaría plenamente hasta que fue llamado a servir como capellán de la princesa María de Orleans en el castillo de Chalon. La princesa, una joven de espíritu rebelde y atormentado, se encontraba en un matrimonio infeliz y buscaba refugio en la vanidad y el placer mundano. Claudio, con su humildad y su paciencia, se propuso guiarla hacia la fe. No la juzgaba, sino que la escuchaba, compartía sus penas y le hablaba de la misericordia divina. Al principio, María se mostraba distante y escéptica, pero poco a poco, la sinceridad y la bondad de Claudio comenzaron a derribar sus defensas. Las largas conversaciones en el jardín del castillo, bajo la sombra de los árboles centenarios, se convirtieron en un bálsamo para su alma herida. Claudio le enseñó a encontrar la belleza en la sencillez, la alegría en el servicio a los demás y la paz en la oración. Sin embargo, la corte era un nido de intrigas y envidias. Algunos cortesanos, celosos de la influencia de Claudio sobre la princesa, comenzaron a difamarlo, acusándolo de manipularla y de sembrar la discordia en el matrimonio real. Las acusaciones, aunque falsas, llegaron a oídos del duque de Orleans, un hombre irascible y propenso a la ira. La confrontación con el duque de Orleans fue inevitable. Claudio fue convocado al salón de audiencias, un espacio frío y opulento donde el poder se respiraba en cada rincón. El duque, sentado en su trono, lo miraba con desconfianza y hostilidad. Las acusaciones resonaron en el aire, amplificadas por el silencio expectante de los cortesanos. Claudio, sin mostrar temor, respondió con serenidad y humildad. Explicó su misión como capellán, su deseo de guiar a la princesa hacia la fe y su respeto por el matrimonio real. Negó categóricamente cualquier intento de manipulación o de sembrar la discordia. Sus palabras, impregnadas de sinceridad y convicción, lograron suavizar la ira del duque, pero no disiparon sus sospechas. Finalmente, el duque dictaminó que Claudio debía abandonar el castillo de Chalon y regresar a Ambronay,
La princesa María, devastada por la partida de su confesor, suplicó a su esposo que reconsiderara su decisión, pero el duque se mantuvo inflexible. Claudio, al despedirse de María, le prometió que seguiría rezando por ella y que nunca la abandonaría. En ese momento sintió una profunda tristeza, pero también una extraña paz. Sabía que su misión en Chalon había terminado, pero que Dios tenía otros planes para él. De regreso a Ambronay, se sintió más solo que nunca, pero también más cerca de Dios. La experiencia lo había endurecido, pero también lo había purificado. De vuelta en la tranquilidad relativa de Ambronay, Claudio se dedicó por completo a la oración y al estudio. Sin embargo, la paz no duraría mucho. En 1781, una nueva misión lo esperaba: ser nombrado capellán de la princesa palatina Isabel Carlota, viuda del duque Felipe Guillermo de Neuburgo, que se había retirado al convento de las Ursulinas en París. Isabel Carlota era una mujer de gran inteligencia y cultura, pero también de profunda melancolía. Había perdido a su esposo y a varios de sus hijos, y se sentía abandonada por Dios y por los hombres. Claudio, con su tacto y su compasión, se propuso consolarla y devolverle la esperanza. Encontró en ella una alma gemela, una persona que, como él, buscaba la verdad y la belleza en lo trascendente. Juntos exploraron las profundidades de la fe, meditando sobre los misterios de la vida y la muerte. Claudio también se dedicó a la reforma de las Ursulinas, promoviendo una vida de oración más intensa y un compromiso más profundo con el servicio a los pobres. Su celo apostólico y su humildad le ganaron el respeto y la admiración de las hermanas, pero también la oposición de algunos miembros de la comunidad que se resistían al cambio. En medio de sus ocupaciones, Claudio comenzó a experimentar una serie de enfermedades debilitantes. Su salud se deterioraba rápidamente, pero él no se quejaba, ofreciendo sus sufrimientos a Dios en unión con los de su amada princesa. La enfermedad de Claudio se agravó, manifestándose en fiebres altas, dolores intensos y una tos persistente que le desgarraba el pecho. Los médicos, desconcertados, no podían diagnosticar su mal ni ofrecerle un tratamiento eficaz. Sin embargo, Claudio, a pesar de su sufrimiento, continuaba cumpliendo con sus deberes como capellán, celebrando la misa, escuchando las confesiones y visitando a los enfermos. Su rostro, demacrado por la enfermedad, irradiaba una paz sobrenatural que conmovía a todos los que lo rodeaban. Isabel Carlota, preocupada por su salud, lo atendía con esmero y dedicación, proporcionándole todo lo que necesitaba. En sus últimos días, Claudio recibió la visita de la Virgen María, quien le consoló y le reveló los misterios de su amor. Esta experiencia mística, que él mismo describió como el momento más feliz de su vida, le dio la fuerza para enfrentar la muerte con serenidad y alegría. Durante su agonía, Claudio pronunció una serie de frases inspiradoras sobre la importancia de la fe, la esperanza y la caridad. También pidió perdón por sus pecados y agradeció a Dios por todas las gracias recibidas. Su muerte, ocurrida el 15 de febrero de 1682, fue recibida con profundo dolor por la comunidad de las Ursulinas y por todos los que lo conocieron. Isabel Carlota, desconsolada, ordenó que se le rindieran los honores más solemnes. Tras su muerte, la fama de santidad de Claudio se extendió rápidamente por toda Francia. Se le atribuían numerosos milagros, como curaciones espontáneas, la multiplicación de los alimentos y la liberación de los demonios. Las personas acudían en masa a su tumba para rezarle y pedirle su intercesión. Isabel Carlota, decidida a promover su causa de canonización, recopiló testimonios de sus virtudes y milagros y los envió al Papa Inocencio XIII. El proceso de canonización se inició en 1723, pero se vio obstaculizado por la oposición de algunos miembros del clero que cuestionaban la autenticidad de los milagros atribuidos a Claudio. Sin embargo, la perseverancia de Isabel Carlota y el creciente fervor popular lograron superar las dificultades.
En 1743, el Papa Benedicto XIV aprobó las virtudes heroicas de Claudio, abriendo el camino a su beatificación. La beatificación se llevó a cabo en 1771 y la canonización en 1992 por el Papa Juan Pablo II. La vida de San Claudio de la Colombière es un testimonio elocuente del poder del amor de Dios y de la importancia de la entrega total a su voluntad. Su ejemplo nos inspira a buscar la santidad en la vida cotidiana, a servir a los demás con humildad y compasión, y a encontrar la paz en la oración y la meditación. Su devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que floreció en sus últimos años, lo convirtió en un precursor de la devoción moderna al Sagrado Corazón. Hoy, la memoria de San Claudio de la Colombière se celebra con fervor en todo el mundo, especialmente entre los miembros de la Sociedad del Sagrado Corazón y las Ursulinas. Su tumba, en la Iglesia de las Ursulinas de París, es un lugar de peregrinación para miles de fieles que buscan su intercesión y su ejemplo de vida. La historia de Claudio nos recuerda que la santidad no es un privilegio reservado a unos pocos elegidos, sino un llamado universal que Dios dirige a cada uno de nosotros. No importa nuestra condición social, nuestra inteligencia o nuestras habilidades, todos podemos alcanzar la santidad si nos abrimos a la gracia de Dios y nos esforzamos por vivir según sus mandamientos. Su vida, como un faro en la noche, ilumina el camino hacia la verdadera felicidad, que no se encuentra en los placeres efímeros del mundo, sino en la unión con Dios. Al contemplar la figura de San Claudio, podemos preguntarnos, ¿qué obstáculos me impiden responder al llamado de Dios? ¿Estoy dispuesto a renunciar a mis ambiciones y a mis comodidades para seguir a Jesús? ¿Cómo puedo hacer de mi vida un testimonio de amor y de esperanza? La respuesta a estas preguntas, quizás, se encuentre en el silencio de la oración, en la lectura de la Sagrada Escritura y en la práctica de las virtudes cristianas. Que la vida de San Claudio de la Colombière nos inspire a todos a buscar a Dios con un corazón sincero y a vivir una vida plena de gracia y de amor. Cada día compartimos una historia diferente, así que no olvides seguirnos para no perderte la próxima.